Un saludo a todas las personas que nos ven en las redes sociales y a la misma vez pedirles una disculpa porque hemos estado 2 semanas sin poder grabar. El micrófono de verdad que teníamos se dañó, hubo contratiempos. Quiero adelantarles de que algunos de ustedes saben, otros no, lo que nos sucedió. Mandamos a pedir el micrófono y resulta que de la puerta de mi casa se lo robaron. ¿Ustedes pueden creer eso? Nunca me había pasado. Nunca. Y se los robaron. Yo digo, oh, wow. Tampoco esta semana vamos a poder predicar. O sea, vamos a predicar, pero no vamos a poder grabarlo en el canal. Que yo sé que mucha gente, ya hay como 140 y pico de personas inscritos en el canal de YouTube. Y yo sé que muchos viven lejos, otros no pueden llegar. O ustedes mismos a veces no pueden venir algún domingo y eso queda allí grabado. Así que les pedimos disculpas, sigan orando por nosotros. Ya Dios, como pueden ver, nos proveyó un micrófono y muy bonito, no uno, sino 2. Gloria a Dios. A veces nos entristecemos y decimos, ay, perdí esto, pero Dios tiene algo mejor preparado para ti. Amén. Así que manténganse en fe y caminando en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a predicar bajo el tema bienvenido a tu nueva familia. Dígale ahí al que está a su lado, yo casi nunca hago eso, pero dígale al que está a su lado, bienvenido a tu nueva familia. Bienvenido a tu nueva familia por allá. Sonríale, sonríase, Cristo le ama, Cristo le ama. Está en control de sus problemas. Créalo, Él está en control de sus problemas. Lo que está pasando, Él está en control. Bienvenido a tu nueva familia. Una de las preguntas que vamos a contestar en esta tarde es que si es bíblica la membresía de la iglesia. ¿Es bíblica la membresía de la iglesia? ¿Ordena Jesús a sus hijos que pertenezcan a una iglesia local? ¿Lo ordena Él en su palabra? La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 19, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos. ¿Sabía usted que cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, viene el Espíritu Santo, lo sella como propiedad de Él, lo traslada del reino de las tinieblas, dice la palabra, en la carta a los Colosenses, y lo lleva al reino del amado Hijo Jesucristo? Nos traslada a Dios a ese reino y entonces te hace santo, te santifica delante de Él. Y entonces sigue diciendo, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Por eso es que ustedes son miembros de la familia de Dios. Y si todavía no es miembro de la familia de Dios, hoy puede ser miembro de la familia de Dios. ¿Cuántos desean que muchos sean miembros de la familia de Dios? Por eso ustedes me ven que yo siempre digo familia. Y cuando les escribo, digo familia. Pues son mi familia. ¿Qué pensarían unos padres que después de traer a un recién nacido a este mundo, lo abandonaran para que se valiera por sí mismo? ¿Qué pensarían ustedes de eso? Viene el bebé tan esperado, ¿verdad? O a veces inesperado. Viene a este mundo y de repente esos padres, viene ese regalo de Dios y lo abandonan. Eso sería desastroso para ese niño. Y eso ha pasado y pasa a cada rato en las noticias, lo hemos visto. Dejan a los niños hasta en la basura. Eso sería desastroso para ese niño. Si no muere, pues crecería, ¿verdad?, con ese trauma. Al menos que haya unos padres adoptivos, amorosos, que lo recojan y lo críen. Porque mire, padre no es el que engendra. Padre es el que cría. Es el que engendra pero cría. Pero algunos engendran pero no crían, se olvidan de esos niños.
Entonces otros crían y crían bien. Crían conforme a lo que dice Dios en su palabra. Pero si eso sucediera, eso sería abuso infantil. Esos padres serían acusados, ¿verdad?, de abuso infantil. Eso es un crimen. Aquí en este país, eso es un crimen, que tú abandones a tu hijo recién nacido y lo eches así a la basura, ¿no? Y yo les pregunto, ¿qué hace Jesús con sus hijos espirituales recién nacidos? ¿Qué hace Él con sus hijos espirituales recién nacidos? La respuesta es que Jesús toma a sus hijos recién nacidos espiritualmente, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, y los añade a la iglesia visible por el bautismo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, no hay mayor privilegio en esta tierra que ser trasladados del mundo de las tinieblas, de un mundo de muerte, oscuridad y condenación, a un reino espiritual, lleno de vida eterna, de luz, de paz y de amor, en donde solo los que están entregados a Cristo y viven para Él pueden disfrutar de eso. Es siendo miembros de la iglesia local que Jesús, hermano, nos provee abundante provisión en los medios de gracia para el crecimiento espiritual. Es solamente siendo miembros de la iglesia local. Esos medios son su palabra, el bautismo, la Santa Cena, la oración, la comunión y la disciplina amorosa. Todas esas cosas usted las puede recibir a toda plenitud, pero cuando usted está conectado en una iglesia local, cuando usted es miembro de la iglesia local. Pero lamentablemente no todos los que vienen a la iglesia pueden disfrutar de todas estas bendiciones. Solamente aquellos que realmente se comprometen con Dios y con su iglesia. Acompáñame por favor a descubrir qué nos dice la palabra de Dios acerca de la membresía de la iglesia y por qué es tan importante. Vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 27 al 42. Dice así la palabra del Señor. Allí nos ubica, ¿verdad?, en el efecto. Ahí estaba Pedro, los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios en la fiesta de Pentecostés, y esto fue lo que hizo el sermón, el efecto que tuvo el sermón de Pedro en aquellas personas reunidas en Jerusalén. Dice que al oír esto, conmovidos profundamente, oyeron el sermón de Pedro, y ellos conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, escuche bien, fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 almas. Y ponga atención en donde dice se añadieron. Si quiere, subraya ahí. Se añadieron como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hermanos, en el contexto de este pasaje que acabamos de leer, es el día de Pentecostés. Quiero que se trasladen allá conmigo. Era una fiesta judía grande, muy importante, donde venían
muchos judíos de todas partes del mundo, venían de todas partes del mundo a alabar y adorar a Dios en el templo. Y en el contexto de este pasaje, podemos ver que allí, en ese momento, en esa predicación de Pedro, se derramó por primera vez el Espíritu Santo de una manera sobrenatural allí en esa iglesia. Y los apóstoles comenzaron a predicar el mensaje de salvación de una manera sobrenatural, pues las personas que habían allí venían de diferentes partes del mundo, como le acabo de decir, y escucharon por boca de los apóstoles el evangelio en su propia lengua. Ahí se derramó, hermanos, con poder el Espíritu Santo, y los mismos apóstoles no conocían los diferentes idiomas, pero el Espíritu Santo les dio la sabiduría de empezar a hablar. Es como que si usted no sabe inglés y de repente el Espíritu Santo le da la sabiduría, viene y usted empieza a hablar el evangelio en inglés. Eso es algo que viene sobrenatural. Yo he oído testimonio de misioneros que han estado en otra parte predicando el evangelio y les ha tocado predicar la palabra de Dios y ellos no han sabido el idioma, y el Señor les ha dado en ese momento la palabra en el idioma de esa tribu o de esa nación en ese momento. Y han predicado el evangelio. ¡Qué tremendo! Para Dios no hay nada imposible, para nosotros sí, pero para Dios no hay límites. Tenemos un Dios de poder. Todo lo puede, todo lo sabe. Y entonces allí ellos pudieron escuchar el evangelio en su propia lengua nativa. Y fue un acto sobrenatural, pues como les decía, los apóstoles no conocían los idiomas en ese momento. Y allí muchos se arrepintieron y se entregaron a Cristo por primera vez y fueron, hermanos, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se hicieron miembros de la iglesia. Porque fíjense que decía, se añadieron. Ese es el orden, hermanos, cómo funciona el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el orden, cómo funciona. Si usted trajo, o le dieron un bosquejo, que lo tienen así, un papelito. Si lo tienen, un papelito blanco, y ahí lo tienen, usted puede ir siguiendo lo que yo estoy hablando en la predicación y se lo puede llevar para su iglesia. Perdón, para su casa. Sí, en la iglesia estamos aquí. Número 1, ¿qué hago para ser salvo? Como preguntaron ellos allá. ¿Qué hago para ser salvo? El apóstol Pedro lo dijo bien claro. La palabra de Dios, hermanos, no cambia. Él dijo, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. El mismo Jesús, cuando él fue bautizado al comienzo de su ministerio, de su llamado, él llamó a las multitudes diciéndole, y lo primero que él dijo fue, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Muchas veces escuchamos esa palabra y como que nos choca, ¿verdad? La palabra arrepentimiento está definida como un cambio de mente, un cambio de manera de pensar. El Espíritu Santo viene y regenera tu corazón. Dice la Biblia que quita el corazón tuyo de carne, ¿verdad? De piedra, y pone un corazón de carne. Te transforma, un corazón que ama a Dios, un corazón que le busca, un corazón que le obedece. Ese es el cambio. Entonces el arrepentimiento viene, ¿verdad? Cambia a uno se arrepiente, se aparta, es apartarse del pecado y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el arrepentimiento. La promesa de salvación es para todos, hermanos, los que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Te está llamando Dios en este día? ¿Te está llamando a ti Dios que nos ves en las redes sociales en este día?
Dale tu corazón al Señor, dale tu corazón, entrégate completamente a Cristo en arrepentimiento y pon tu fe en Jesucristo, el único que te puede llevar al cielo. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Dale tu vida completamente al Señor. Cuando Pedro predicó el sermón, dice la Biblia que todos los que estaban predestinados para la salvación cayeron en una convicción de pecado y preguntaron: hermanos, ¿qué debemos hacer? El versículo 38 dice, que ya leímos al principio, Pedro les dijo: arrepiéntanse, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo. No todo el mundo tiene el Espíritu Santo, solamente los hijos de Dios. Y muchos de ustedes se preguntarán hoy: ¿salvos de qué? Pastor, ¿salvos de qué? De ir al infierno. En otras palabras, de ir a la condenación eterna. ¿Sabía usted que Jesús vino principalmente a este mundo para salvarlo? Él vino principalmente a salvarte de ir a la condenación eterna. Él no vino a hacerte rico, Él no vino a hacerte famoso, no vino ni siquiera a sanar todas las enfermedades de todo el mundo. Él vino a salvarte de ir a la condenación eterna. Y si Él te ha salvado y te salva en esta tarde, con eso debes estar más que satisfecho para siempre. El infierno, hermano, es un lugar terrible, que cuando la persona cierra sus ojos aquí y no se ha entregado a Cristo para vivir para Él, se acabó la oportunidad. Cierra tus ojos aquí y lo abrirás en ese lugar de tormento y no habrá más oportunidad para nadie. No te saca purgatorio, no te saca nada. El purgatorio no es verdad. No está en la Biblia. No es real. La oportunidad es aquí y ahora, aquí en esta vida. Por eso entrégale tu corazón al Señor, vive para Él, arrepiéntete y entrégate y vive para Cristo. Entonces, cuando somos salvos, debemos bautizarnos. Personas que se tardan mucho, ya el Señor los salvó, sienten a Dios, oran, buscan, pero no se bautizan. Después que somos salvos, lo próximo es bautizarnos y enseguida hacernos miembros de una iglesia local. ¿Dónde se encuentra la práctica de la membresía de la iglesia en la Biblia? Hechos capítulo 2, versículo 41, que ya leímos, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Y cómo sabían ellos que eran como 3,000 almas? Quiere decir que ellos llevaban un conteo. ¿Cómo ellos pueden saber cuáles son sus ovejas si no llevan un conteo? Si no se hacen miembros de la iglesia. ¿Cómo ellos pueden saber sus necesidades? ¿Cómo ellos pueden darle cuentas al Señor si no son miembros de la iglesia? A medida las iglesias van creciendo, no importa, chiquitas, como Dios quiera que sean, necesitan, ¿verdad?, hacerse miembros. Y entonces ellos llevaban un conteo, como 3,000 almas. Ellos no se añadieron, hermanos, a un club social, no se añadieron a un equipo de fútbol, se añadieron a la iglesia de Cristo. Si usted ve el contexto de todo esto, el pasaje, usted lo lee completo el libro, usted se da cuenta de eso. Y después por toda la Biblia nos damos cuenta de que se hacían miembros de la iglesia.
Ahora veamos cuáles son algunos de los beneficios de pertenecer a la iglesia local, de hacerse miembro o de hacerse miembro de la iglesia local. El punto A dice que el beneficio es el beneficio de recibir las ordenanzas dadas por Cristo. Es en un contexto de iglesia local donde podemos servir y recibir legítimamente las ordenanzas del Señor, que son el bautismo y la Santa Cena. Si usted todavía no recibe eso o no lo ha recibido, entonces a usted todavía le falta. No está obedeciendo al Señor. Y para ser miembro de la iglesia, entonces bíblicamente, puede ser que en otro lado le digan otra cosa, pero por la Biblia, que es como nosotros predicamos aquí, lo que dice Dios en su palabra, hay que bautizarse, ¿verdad? Primero, hacerse miembro y entonces recibimos la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Fíjese que está hablando del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y las ordenanzas se reciben ahí, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Es en un contexto de iglesia que todo esto sucede. El beneficio B, yo lo puse por B, usted lo puede enumerar como quiera, pero B es la palabra de Dios. Recibir usted la palabra de Dios. Eso es un privilegio, recibir la palabra de Dios. Y es en la iglesia local donde podemos ser enseñados por pastores y maestros dotados por Dios para enseñarnos. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso no lo podemos recibir en la casa, se recibe en la iglesia. La enseñanza pura es en la iglesia que la recibimos, de la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice: pero en caso de que me tarde, este es el apóstol Pablo hablándole a su hijo espiritual Timoteo, que era un pastor, le escribió esta carta y le dijo: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es columna y sostén de la verdad? Es en la iglesia que usted recibe la verdad de Cristo. El beneficio C es la protección. Fíjese qué importante, la protección. Dios utiliza la iglesia para brindar a cada miembro protección. El apóstol Pablo le advirtió a los pastores en Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 30, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo, fíjese que dice, el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿Y cómo usted va a saber si usted está bien o no está bien? ¿Cómo usted sabe si alguien lo va a arrastrar a una falsa doctrina,
a una falsa enseñanza. De eso hay mucho. Por internet se ven a cada rato, hermanos. Por las redes sociales se ven. Donde engañan a la gente. Pacta, $1,000, manda 1,000, manda no sé cuánto, manda aquí, manda allá esto. Pacta con Dios. ¿Pacta de qué? Ya nosotros estamos en pacto con Dios desde que nos entregamos a Él. Estamos en pacto con Él. Estamos en el nuevo pacto, en el pacto de gracia. Y eso no nos lo quita nadie. Él nos los dio, nos salvó. Entonces no podemos estar, la iglesia te provee esa protección, donde te cuida, donde el pastor siempre está pendiente, que este hermano está enseñándole, que está oyendo, por cuidado, por amor. Eso es por amor, para que usted no se desvíe, ni desvíe a su familia. Entonces en la iglesia hay esa protección. Y dicho esto, fíjese, una de las cosas que es importante, por eso hago siempre hincapié en lo que son las confesiones. Nosotros tenemos la Confesión Bautista de 1689, donde eso nos ayuda siempre a centrarnos. La gente dice, no, pero es que ese es otro libro. No, eso es una herramienta más que nos facilita la palabra de Dios, de una manera resumida. Quiero saber algo del matrimonio, voy allí a la confesión de una manera rápida. Puedo ver los temas. Hay un artículo que me habla de la palabra de Dios, corto, y después todos los versículos bíblicos. Pero imagínense si estamos hablando del matrimonio y usted tiene que viajar por toda la Biblia. Tendría que entonces ir a Génesis, después tendría que ir a Efesios, después tendría que ir a los Evangelios, después tendría, ¿ves? Pero, ¿qué es esto? Una herramienta que me facilita de una manera rápida y me mantiene en el camino bíblico. Es un instrumento más. Igual que el catecismo nos ayuda también. Entonces eso es importante, hermanos. Y aquí en la iglesia tenemos todas esas cosas, tenemos todas esas herramientas para que usted se mantenga en la sana doctrina, alabando a Dios, buscando a Dios y lo más importante, no vaya a ser herido. Mire que las cosas espirituales son muy importantes. Muy importantes. Y yo he visto lamentablemente a gente cómo las arrastran y las engañan. Y andan caminando con muchas mentiras que no están en la Biblia. Simplemente porque se han levantado y le han dicho, mira esto y esto y esto es así. Y yo he preguntado, ¿y quién te dijo eso? No, fulano de tal me dijo que esto es así. O yo lo vi en las redes sociales. Sí, pero la Biblia no dice eso. ¿Verdad? ¿Cómo usted sabe? Yo siempre he creído así. Bueno, pero es que tienes que leer la Biblia para que salga del error. Y entonces cuando leen, uno se lo muestra en la palabra del Señor, a veces no lo entienden. Por eso están los pastores en la iglesia, para poder guiar a esa persona. Y Dios nos ha dado un poco más de entendimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder enseñar y sacar del error a esa persona que está en error. Entonces por eso es importante la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Qué hacen los pastores? Velan por sus almas, como los que han de dar cuenta. ¿A quién le van a dar cuenta? A Dios. A Dios es que le vamos a dar cuenta de todo lo que ustedes, como los estamos enseñando, como los estamos pastoreando. Es a Dios. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. ¿Verdad? La persona se revela y uno con amor, pero se revela. ¿Qué puede hacer uno? Orar y tratar de ayudar a las personas. Pero dice, permítanles que lo hagan con alegría. Ser enseñables. Claro, el pastor tiene que estar en la palabra de Dios. No otra cosa, en la palabra de Dios. Los pastores velan, hermanos, por la condición espiritual de los miembros de la iglesia y los corrigen de los errores doctrinales
y las conductas contrarias a la palabra de Dios o a las Sagradas Escrituras, para que siempre, hermanos, estén todos ustedes agradando a Dios y les vaya bien. Así ustedes ven, la iglesia provee protección. El punto D, dice el otro beneficio, es el compañerismo. Dios nos salvó en Cristo para que andemos, no para que andemos solos, para que andemos ¿cómo? En compañerismo, no para que andemos como el llanero solitario. Él nos salvó para que nos relacionemos los unos con los otros. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13 dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Aquí cuando estamos junticos, pues nos ayudamos, nos exhortamos, nos aconsejamos. Necesitamos el compañerismo, hermanos, para darnos ánimo, para aconsejarnos, para ayudarnos, para amarnos de una manera santa. Y eso sucede en un contexto de iglesia. El punto E, el beneficio de la disciplina amorosa. Yo sé que vivimos en una época, ¿verdad?, en que nadie quiere someterse a nadie. Vivimos en una época así, pero eso no es bíblico. Nadie quiere someterse a nadie. Muchas veces los hijos no quieren someterse a los padres, los padres no se quieren someter a la autoridad, ni el esposo a la esposa, ni la esposa al esposo. No hay sometimiento de nada a nadie. Por eso no es bíblico. Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. La disciplina de la iglesia es importante porque sin ella no puede haber una rendición de cuentas o disciplina eclesiástica. Por eso es importante. En 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 13, nos habla de un caso de disciplina y enseña a la iglesia cómo tratar con el pecado evidente y si confesar manifestado allí en ese momento. En los versículos 12 y 13, las palabras fuera y adentro. Si usted lee todo eso, no quise leerlo todo porque sería demasiado, pero si usted lee esa cita bíblica, fuera y adentro, se usa en referencia a los miembros de la iglesia. Solo disciplinar en amor a quienes están adentro. Solamente podemos disciplinar en amor a los que están adentro de la iglesia, a los miembros. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nosotros tenemos la disciplina de la iglesia, la disciplina amorosa? Para que el nombre de Cristo siempre sea exaltado y nunca blasfemado por la conducta pecaminosa de algún miembro, y al mismo tiempo la iglesia de Cristo no sea tampoco manchada por el comportamiento de un miembro. Por eso lo hacemos. Por Dios y por el testimonio de la iglesia. ¿Cómo podemos saber quién está adentro o fuera? ¿Cómo puedo yo saber si alguien está adentro o fuera de la iglesia sin un registro oficial de membresía? ¿Cómo lo puedo saber? No puedo, ¿verdad? El punto F es el beneficio de poner los dones del Espíritu Santo en práctica. Y es solamente en la iglesia que un verdadero cristiano puede desarrollar y aplicar los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu, que cuando el Señor te salva y te los da, hermanos, es para beneficio de la iglesia. Es para el beneficio de tus hermanos, para que tú le sirvas a tus hermanos. No es para que nosotros nos los quedemos con nosotros. Mire, si usted puede venir, yo les aconsejo, si usted puede venir los viernes a las 7 de la noche, venga, empiece a conectarse más con la iglesia. No sea
Si puede solamente venir el domingo, no se puede hacer nada, venga solamente el domingo. Pero yo le invito a que dé un paso más para que usted aprenda los dones del Espíritu Santo, qué es, cómo los puedo usar, todo eso. Pero es allí donde nosotros podemos entonces crecer, donde están los dones del Espíritu Santo, en Romanos capítulo 12, del 1 al 13, y Primera de Corintios capítulo 12. Los dones del Espíritu. El punto G es el beneficio de ser cuidado por pastores y líderes. El apóstol Pedro les dice a los pastores de la iglesia, Primera de Pedro capítulo 5 del 2 al 3, dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío de los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Hermanos, el pastor no es responsable de todos los cristianos del mundo. ¿Soy yo responsable de todos los cristianos del mundo? No. Son mis hermanos, ¿verdad? Y cuando los vea y los conozca, los voy a amar, porque son mis hermanos. Pero yo no puedo ser el pastor o responsable delante de Dios de todos los cristianos del mundo, sino solo por los que Dios ha puesto a mi cuidado. Esa es mi responsabilidad. Jesús ha encomendado a los pastores el cuidado de sus ovejas, así que sin membresía, los apóstoles, hermanos, no habrían conocido cuáles son realmente, cuáles pertenecían a Jesús y cuáles no. De cuáles de las ovejas de Jesús ellos eran responsables y de cuál no, sin la membresía. Por eso la membresía es tan importante. Se dice que la Biblia del pastor, la Biblia es el libro más importante. Y después de la Biblia, ¿viene qué? La membresía, el libro donde están anotados todos los miembros de la iglesia. Para que él pueda orar, para que él pueda servir y saber cómo servir. Por supuesto, estamos abiertos a las necesidades de otras personas, pero esas personas realmente no son responsables. Yo no voy a dar cuenta a Dios por ellos. Dios me dice que los ame, me dice que los ayude, me dice que les predique la palabra, por supuesto que sí. Pero mi cuidado y mi responsabilidad delante de Dios es con los que son miembros. En otras palabras, el pastor no es responsable de toda esta comunidad. Vamos a hablar un poquito más pequeño, de toda la comunidad, sino de aquellos hombres y mujeres salvados, lavados con la sangre de Cristo, que voluntariamente y en amor se ponen bajo su cuidado. Aquí no hay control, aquí no hay manipulación, hermanos. Esto es amor. El reino de Dios se construye en amor. No es para controlar, no es una dictadura, nada de eso. Es una preocupación, es darnos cuenta, cuidarnos el uno al otro. Eso es, para eso es la membresía de la iglesia. No solamente que yo los cuido a ustedes, es que ustedes también me cuidan a mí. Yo tengo que darle cuentas a ustedes y ustedes a mí. Y nos cuidamos mutuamente. Pastor, usted anda mal en esto, con confianza, ¿verdad? Vuelvo a traer esto de ejemplo que esta mañana lo traje en el estudio bíblico. Hermano, perdóneme, pero el Señor me lo pone, así que lo tengo que decir. El hermano Abel vino y tuvimos ahí alguna cosita entre los dos. No fue nada grave ni nada de eso, no se preocupen. Pero hubo un momento en que yo vi que él se sintió un poquito mal y yo le dije, ¿te sentiste mal? Y me dijo, sí. Entonces yo le dije, perdóname, hermano. Y lo abracé y ahí quedó. Pero ¿qué hubiese pasado si yo lo dejo y sé que está enojado y yo en orgullo digo, no le voy a decir nada? ¿Para qué? No me voy a rebajar. Yo soy el pastor de esta iglesia. ¿Qué va a pasar?
el enemigo empieza a tomar ventaja, ¿verdad? Y le pone, pero mira el pastor, ni siquiera se cree que es la última Coca-Cola del desierto. No. ¿Para qué? Y llega el momento en que se enoja su esposa, se enoja las niñas, se enoja la abuela, se enoja el abuelo, se enoja toda la familia, la hermana Alejandrina, todos se enojan. Y entonces, ¿qué pasa? Llega el momento en que se van, ¿verdad? Y entonces pierdo yo la oportunidad de que algún día, y ellos también porque van heridos, la oportunidad de que su familia pueda ser salva. Nos perdemos de esa bendición. Somos tropiezo, hermanos, a las demás vidas. Por eso el apóstol Pablo dijo muy claro en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ya no vivo yo, no son mis deseos, es la palabra, es lo que dice Dios en su palabra. Entonces debemos conocer cómo el diablito trabaja. Y rápido ofendo, igualmente en los matrimonios es lo mismo. ¿Por qué los matrimonios se separan? ¿Por qué se separan? Por el orgullo, más que todo por el orgullo. Ella fue la que me ofendió. No, yo no me humillo. El enemigo te dice aquí en la mente, si no pides perdón, no te rebajes, si no ya tú sabes, agarra ventaja. Es una mentira. La Biblia dice, sométanse el uno al otro. Eso es lo que dice. Y entonces cometí un error, mi amor, perdóname, fallé. Más valiente es el que pide perdón que el que no pide. ¿Por qué? Porque pedir perdón es difícil. Eso es más difícil, pedir perdón. Así que pedir perdón es de valientes. Hebreos capítulo 13, versículo 17, ya lo leímos, vamos a saltar eso, hermanos, la obediencia a los pastores, someternos los unos a los otros, trajimos el ejemplo de los matrimonios, ¿verdad? Lo importante de los hermanos también, que estemos el uno al otro, ¿verdad? En ese sometimiento, buscando el perdón de todos. Termino con esto. Cuando una persona es agregada a la membresía de la iglesia, es liberada del dominio de las tinieblas y trasladada al reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Él te salva, el Señor te salva. Y después que Él te salva, ¿verdad? Arrepentimiento de pecados, fe en Jesucristo, bautismo, ¿verdad? Y después entonces, ¿qué? La membresía de la iglesia. Entro para ser enseñado, para aprender cómo ser un discípulo. Y el Señor hace eso, nos traslada de ese reino de muerte, de ese reino de tormento, sin dirección, sin paz, nos traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo, que es un reino de paz. Caminar con Dios, hermanos, es lo más bello que hay en esta tierra. Yo no lo cambio por nada en este mundo. Por nada, nada, nada. Ofrézcame lo que sea. No me importa nada. Solamente servirle a Él y vivir para Él. Eso es lo más hermoso. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso hizo Dios cuando te salvó. Y si hay alguna persona aquí que todavía no ha dado ese paso, mire, venir a la iglesia no te hace cristiano. Leer la Biblia no te hace cristiano. Dar tus ofrendas no te hace cristiano. Voy a ir más profundo. La religión no salva a nadie. No, que yo soy de esta religión hace 30, 40 años y yo hago esto, y como me pasó a mí con un hombre que era cliente mío y era de una religión. Y yo le estaba hablando yo del evangelio, le empecé a hablar, mira, Cristo salva esto y lo otro, tú todavía no te has entregado a Cristo. Y me dice, no,
pero llevo 30 años ahí sirviéndole. Yo le digo, sí, pero no eres salvo. Pero ¿cómo tú me vas a decir eso si yo tengo 30 años aquí sirviendo a Dios y esto y hago lo otro y ya soy aquí, soy acá y soy líder y para allá y para acá? Y yo le digo, pero eso no te salva. El que te salva es Jesucristo. Se enojó, se fue y lo perdí de cliente, más nunca lo vi. Pero mi compromiso con Dios es decirle la verdad. Se la dije en amor. Él se alteró, se puso rojo, era blanco, se puso rojo como un tomate. Se le subió la presión y todo. Pero yo digo, pero es que te tengo que decir la verdad. Si yo no le digo la verdad a la gente, yo me paro aquí, hermano, a decirles la verdad. Si yo no les digo la verdad a ustedes, yo no los estoy amando. Si yo no los amara, entonces le digo la mentira. Pero como la palabra de Dios, yo los amo y la palabra de Dios es la verdad y me salvó a mí, yo también quiero que usted sea salvo. Yo también quiero que sea trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, Jesucristo, y viva una vida aquí llena de paz, de alegría, y viva una vida con propósito. Y después, usted cuando cierre esos ojitos que tiene, los cierre aquí en esta tierra y lo abra en la presencia de Dios. Aleluya. Los abra allá en la presencia del Padre. Y cuando usted entre allá en la presencia del Señor y usted vea, dice, wow, es verdad que lo que me estaban diciendo en la iglesia era totalmente la verdad. ¿Y qué va a hacer usted cuando usted entre allí por esas puertas celestiales? No falta mucho. No es una mala noticia, es una buena noticia. No falta mucho, 10, 30, 40, máximo 40 años. Máximo. Y usted entre allí, wow, qué bueno que te entregué mi corazón, Señor. Gracias por haberme salvado, Señor. Gracias porque no te dije que no. Gracias porque mi vida fue para ti. Aleluya. Amén. Así que te animo hoy, allí donde tú estás, que le entregues tu vida a Cristo. No importa lo joven que seas. La religión no salva, Cristo salva, solo Cristo salva. Y cuando te arrepientes de todo corazón y te entregas a Él, pones la fe en Jesucristo para salvación. Dios es bueno. El hombre no merece nada, pero Él en su amor y en su misericordia se vistió como uno de nosotros. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esos somos tú y yo. Y si usted no le ha entregado su vida a Cristo todavía de verdad, que usted viene a la iglesia, no importa que venga a la iglesia. Lo importante es que usted esté seguro. La Biblia dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si usted no siente el testimonio de Dios en su corazón, usted tiene un problema que puede ser resuelto hoy. Si usted no siente la presencia de Dios en su corazón, quiere decir que usted todavía no es salvo. Si usted todavía no se ha bautizado, ¿por qué no se bautiza? ¿Por qué no vive para Dios? Hay problema en el corazón. Dale tu vida a Cristo hoy. Vive para Él. Y verás la diferencia en tu vida, aquí y en la eternidad. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia dándote gracias. Gracias por morir en la cruz por nosotros y derramar esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Señor, te pido que allí mismo, donde está cada persona, si hay alguien allí en ese momento que está entregando su vida a ti, Señor, tú lo salves. Padre mío, que tú obres en su corazón poderosamente y tú cambies su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. Fíjese, quiero decirle algo antes que nos vayamos. Regáleme 2 minutos. Si usted se entregó a Cristo como su Salvador hoy, le dio su vida de todo corazón, no se quede ahí. Eso no es un evento de una sola vez. O sea, es un evento de una sola vez,
pero se ve reflejado. Usted necesita crecer en un cambio de vida, en un testimonio. No es simplemente una oración. Cualquiera puede ser una oración. Cualquiera puede ser una oración. Una de las razones que nosotros no hacemos llamados aquí al frente, porque mucha gente pasa, llora y todo, pero sus vidas no cambian. Están llorando por las pruebas que están pasando. Y eso está bien. Pero que usted llore no significa que fue salvo. Un testimonio de vida. Los frutos después de aquí, después que usted hizo esa oración, los frutos empiezan, su vida cambia. Usted desea leer la Biblia, usted desea congregarse. No es perfecto, nadie es perfecto. Nadie, ni los pastores, nadie es perfecto. Pero usted tiene el deseo de Dios. Usted sabe que el Espíritu Santo ha cambiado su corazón. Le ha quitado el corazón de piedra y le ha dado uno de carne. Y su vida empieza a cambiar. Si eso ha sucedido, comience a venir los viernes, le invito, y los domingos a la 1:00 p.m, comience a venir para que crezca en el conocimiento de Dios. Aquí nosotros no le vamos a decir nada que no esté en la Biblia. Y le vamos a regalar una Biblia para que usted compre o cómpresela por Amazon, como usted quiera. Si quiere se la regalamos, un placer. Pero le vamos a decir lo que Dios dice en su palabra. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor vaya con ustedes hoy y en toda esta semana. Sean bendecidos. Un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima semana. Bendiciones.